Buenos días. Por favor, pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor juntos esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana acá. Gracias, Señor, por la promesa de que estaremos allí contigo y compartiremos la eternidad juntos, cantando y diciéndote gracias, dándote honor y gloria por nuestra salvación, por el perdón que nos das y la vida eterna. Gracias, Señor, por cada persona que has traído a este lugar. Queremos honrarte con nuestra alabanza, escuchando tu palabra, dándote ofrendas a ti y alcanzando a otros que necesitan escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Rodríguez
y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Cómo les va esta mañana? ¿Les va bien? Qué bueno. ¿Hay alguien aquí que nos está visitando por primera o segunda vez? Bienvenida, bienvenida. Qué bueno tenerla por acá. ¿Hay alguien más? Muy bien. Entonces disfrutemos estos minutos saludándonos los unos a los otros. Póngase de pie. Estreche la mano de alguien. Conozca a alguien nuevo. Muy bien, muy bien. Vamos a regresar entonces a nuestros lugares. Tengo un par de anuncios para ustedes. Primero, la Iglesia Union Church quiere agradecerles por apoyar nuestro banco de alimentos. Esta ha sido una fabulosa oportunidad para alcanzar a personas en necesidad, así que continúen haciéndolo, por favor. También tenemos un anuncio para los jóvenes. Los jóvenes van a tomar una pausa y van a regresar sus reuniones hasta el 22 de agosto. Así que por los próximos pues semanas van a estar de descanso, probablemente visitando a familia en Estados Unidos. Y el último recordatorio es que tenemos cafecito en la parte de atrás. Después del servicio todos están invitados a que nos tomemos un cafecito, que podamos platicar y tomar algo. Así que nos vemos ahí atrás después del servicio. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica antes de continuar alabando a nuestro Señor. Y por cierto, tienen que cantar más alto que ellas. Les acabo de decir que esto es una hermosa, hermosa imagen. Y yo inicio. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen para su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Continuemos cantando.
You may be seated. Puede tomar su lugar. Some of the lines in the song Algunas that de we las oraciones sang just de esta last canción que are acabamos de really, cantar son really realmente powerful. muy poderosas. It always Siempre me amazes me sorprende a mí simple things cosas like tan the pues bees sencillas como and the job las they have abejas y su trabajo, el here in trabajo our que tienen lives aquí en in este this planet, planeta. right? And then when Y we see luego cuando outside the vemos planet, afuera en el planeta, wow. I wow, mean, it's so es tan difficult to difícil really try to siquiera understand intentar how everything entender cómo happens there. es que sucede todo esto. And that's Y our ese es Savior. nuestro Salvador, That's ese God. es Dios. And He Y Él knows nos us nos by name conoce por also. nombre And He y knows Él the conoce depths la of our profundidad de nuestro heart corazón, because He porque created Él nos us. creó. And with Y that con in eso mind, en mente, I think we creo all que should todos come right debemos de now venir and y pray orar and tell Him y everything that we decirle need, todo lo que everything we're necesitamos, thankful todo por for, lo que estamos and agradecidos trust y that confiar de que He Él is in está en control control, now. ahora y para Let's siempre. pray. Oremos. Father, Padre, how wonderful cuán your name, maravilloso es tu how nombre, great your name, how cuán great grande, are you, cuán our grandioso Father, eres tú, oh Padre. being awesome, Eres the Lord of lords maravilloso, and the King of el kings. Señor de señores, You el have Rey de chosen reyes. to Sin love embargo, tú every single one of us, elegiste amarnos a and cada you uno chose to save y us elegiste by salvarnos giving us al your darnos a only tu Son Hijo to take unigénito our para que place. tomara nuestro And lugar. for that, Y por I eso say te decimos thank you. gracias. Thank you for Gracias the por fact el that hecho de que you're tú always there, siempre estás allí, willing to listen dispuesto to a us. escucharnos. All we need to Lo do único is que come to necesitamos you in hacer es prayer venir ante tu and presencia en acknowledge oración y you reconocerte and a acknowledge the ti, y fact that reconocer we el hecho de que need you. te necesitamos. Please listen to our Por favor, prayers escucha as nuestras every single one oraciones of us mientras cada uno de comes with nosotros viene needs, con necesidades, with tithes, viene con with thankfulness, ofrendas, with so much viene con because we know agradecimiento porque we owe everything sabemos to que you. todo te lo Listen to our debemos a prayer. ti. Escucha nuestra oración. Thank you, Gracias, Father. Padre. Glory to you Gloria a ti forevermore. por los siglos And de now los we're praying siglos. together as you taught us, Y ahora saying, oramos Our como Él nos Father, enseñó a orar. who art in Padre heaven, nuestro que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Thy will Hágase be tu done voluntad en la on earth tierra as it is in como en los heaven. cielos. Give Danos us hoy this nuestro day pan de our cada daily día bread, y and perdona forgive nuestras us our ofensas, sins así como as we nosotros also forgive perdonamos a those aquellos que who nos offense us. ofenden. And Y lead us no nos not into dejes caer en temptation, tentación, but mas deliver us from líbranos del evil. mal, porque For tuyo es el thine is the reino, el kingdom poder and the y la power gloria and the por los glory siglos de los forever. siglos. Amen. Amén. And now Y ahora we have the es el moment of the momento en ushers el to que come up invitamos a los servidores a que pasen and adelante y help nos us ayuden a count the recolectar offering. las ofrendas. Father, we Padre, ask you te to pedimos bless que this offering. bendigas esta ofrenda. Te pedimos, Padre, que cada uno, que cada persona pueda dar Out of love for por you amor and a out of ti y sentir la libertad de expression expresarse de esta manera. we pray, Lord, that you Oramos, would Padre, para que tú bless this bendigas offering, esta ofrenda, que la multiply puedas it, and multiplicar, that you would que reach pueda out alcanzar a to personas aquí en all the Guatemala people y around the world. alrededor del mundo. So we ask Todo all esto te lo these pedimos gifts en tu nombre. in Jesus' name. Amén. Amen.
Muchísimas gracias, Ever. As you may have already noticed, Como our ya pastor is not here pueden haber today. notado, el pastor no está Mark aquí el día de is hoy. enjoying a break Mark está together with family disfrutando in the United unas States, vacaciones en but los today we Estados have a Unidos guest junto a here. su familia, Jose pero el día de hoy Perez. tenemos un Jose will invitado share with especial. you and his Tenemos al wife pastor Sue José Perez. Pérez. They are parents of José y su esposa son padres de Santi, solo un hijo, ¿verdad? 19. Yes. Que tiene 19 años. Jose and Arely are Misiotecas missionaries Y ellos and son co-director misioneros de of Misioteca y él Arise, es director de a Arise, de la church where iglesia he builds Arise, church de la ministries alianza Arise, donde in él churches ayuda a to poder make faithful edificar services. iglesias So thank saludables en you Guatemala. Así que le to damos la share your bienvenida. message. Please Gracias come por venir y forward compartir la palabra de Dios con and nosotros. Por favor, let's pase pay attention adelante. to our Y text. prestemos entonces atención a la palabra del Señor. Buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Como ya escucharon, mi nombre es José. Quizás no me han visto muy a menudo en el servicio de las 8 de la mañana, pero confíen en mí, sí soy miembro de la iglesia Union Church. Usualmente venimos al servicio ya sea de las 11 o de las 6 de la tarde porque hacemos ministerio en el campo, visitamos iglesias, pastoreamos a pastores, los discipulamos, también damos consejería, también mi esposa me ayuda con los ministerios de mujeres y para niños, así que viajamos mucho y necesitamos pasar tiempo con estas iglesias con quienes colaboramos en Guatemala, así que es maravilloso poder estar aquí a las 8 de la mañana. Hemos sido parte de esta iglesia por ya unos 2 años. Y por eso es difícil para nosotros a veces venir al servicio de las 8, pero Dios en su providencia nos permitió estar con ustedes esta mañana. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor, el pasaje de esta mañana. Vamos a leerlo y de nuevo gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Por favor, pongámonos de pie y vamos a leer la palabra del Señor juntos. Marcos, capítulo 12. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de hacer algo que pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué me intentan atrapar? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den a César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta reunión, gracias Señor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque estamos aquí en este lugar. Te pedimos que tu Espíritu hable directamente a nuestros corazones, que nos dé sabiduría y entendimiento a medida que meditamos en este pasaje. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Y amado Señor, que todo lo que yo hable venga de ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero resaltar un par de cosas muy rápidamente. Quiero recordarnos que este evangelio fue escrito obviamente por Marcos. Marcos no era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero él andó mucho tiempo con Pedro y también con Pablo.
Y él obtuvo toda la información que provee de este pasaje de Pedro y también de Pablo. Así que toda esta información es muy exacta, muy correcta. Tanto así que Lucas también dice y hace referencia a este Evangelio de Marcos. Podríamos decir que fue escrito quizás en los años 50 o 60 y Nero no era un emperador en aquel tiempo, pero en el tiempo en el que el Evangelio de Marcos fue escrito había mucho conflicto, mucha persecución y lo que aquí Marcos está intentando hacer al escribir este pasaje era animar a los creyentes, fortalecer su fe y a decirles, miren, que no se les olvide en quién creen, en quién han puesto su fe. Así que Marcos está proporcionándonos toda esta información. Marcos también le está diciendo a su audiencia, hey, Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas que le fueron dadas a la antigua Israel. Así que Él está cumpliendo su plan. Marcos tiene todo esto en mente y quiere que su audiencia también esté motivada y no se desanime. Si vemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, vemos inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntense y crean en el Señor Jesús. Así que Marcos está haciendo y está señalando hacia el Señor Jesús y dice, el Señor está cumpliendo todo y Él cumplió todo lo que dijo que iba a hacer. A medida que vamos a estudiar ese pasaje, veremos algunas partes o algunos puntos muy importantes, pero quisiera resaltar algunos con esta breve introducción. Si vemos los capítulos 8 y 9, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que Él habla acerca de su muerte, de su resurrección, de que Él va a resucitar. Él les dice que va a vencer a la muerte al tercer día. Él dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y Jesús continúa diciéndole a su audiencia todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? Ellos no le creen. Ellos estaban esperando un Mesías diferente. Quizás un Mesías que restaurara Israel para que ya no estuvieran ellos más bajo la autoridad romana. Ellos no reconocían a Jesús, pero Jesús continuaba haciendo lo que el Señor le indicaba. Y a medida que nos acercamos más a este pasaje, también vemos que Jesús confronta a las autoridades del templo. Él está en el templo y dice, miren, este templo va a ser destruido, pero al tercer día lo voy a reconstruir. Él está hablando, por supuesto, de su cuerpo. Él anuncia también juicio. También vemos que Jesús se refiere también a la victoria de Israel. Jesús también limpió el templo y las autoridades religiosas ahora están cuestionando la autoridad de Jesús. La semana pasada el pastor Marcos predicó acerca de los capítulos 12, los primeros versículos del capítulo 12, y cómo se hablaba acerca de la infidelidad de Israel, de cómo habían todos estos hombres que estaban pecando y como Jesús estaba diciendo, ustedes literalmente me van a matar. Pero también Jesús le está diciendo a su audiencia acerca de los gentiles, acerca de cómo Dios está redefiniendo a su pueblo en Jesús. Y nos acercamos más a este pasaje y vemos a estas autoridades religiosas, todas estas personas que están intentando detener a Jesús para que Él no haga aquello que Dios le mandó a hacer. Así que esta mañana quiero animarles a que mantengamos esto presente. Dios, por medio de Jesús, está cumpliendo su plan redentor y Él
está reconciliando a su pueblo consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, porque Jesús vino a morir, Jesús vino a cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Jesús vino a cumplir todas esas promesas. Así que las autoridades religiosas, pues no les caían muy bien Jesús, querían un Mesías diferente, querían alguien que les sirviera, que les cumpliera, que les satisfaciera como individuos. Y no estaban viendo a Dios obrar en Jesucristo. A medida que continuamos en el Evangelio de Marcos, vemos que se nos habla acerca de 5 confrontaciones. Ya el pastor Mark nos habló acerca de uno, ¿verdad? Acerca de con qué autoridad nos hablas, y la del día de hoy que veremos es acerca de los impuestos. Y también nos van a cuestionar acerca de la resurrección, también el Sabbat, y también hay otro cuestionamiento acerca de sus mandamientos, acerca de cuál es el mayor de los mandamientos. Y también Jesús les hace una pregunta como de manera irónica. Así que veremos esas preguntas, no todas el día de hoy, pero a medida que avanzamos en el Evangelio de Marcos. Vamos a acercarnos un poquito más al texto y parte también como parte de este pasaje. Muchas personas nos preguntan, ¿verdad? ¿Será que debemos de obedecer el gobierno? Nosotros recibimos, no sé si ustedes conocen David Platt. David Platt es el director de Radical y él es el pastor senior de una iglesia en Washington, D.C. Y cada año hacen lo que le llaman el Secret Church y es maravilloso. Y este año hablaron acerca de cuán fácil, entre comillas, es la vida de misiones. No sé si ustedes saben esto, pero las personas en Irán, por ejemplo, lo que hacen es que no pueden tener las Biblias físicas, las Biblias que tenemos nosotros en nuestra casa. Ellos no pueden portar esto, no lo pueden tener ni siquiera una Biblia electrónica en sus dispositivos. Así que lo que hacen es que se conectan por medio de teléfonos satelitales. No el internet oficial de Irán, porque si no los pueden captar. Así que encuentran otras formas para poder evitar ese internet oficial, para poder conectarse con otros misioneros fuera de Irán, para que puedan obtener capacitación, para que puedan recibir la palabra de Dios, para que puedan entender de qué es la iglesia. ¿Será que deben de obedecer el gobierno y no evitar la señal del internet? ¿Qué deberían de hacer nuestros hermanos y hermanas en Irán? Por otro lado, también vemos a personas en el occidente. Nosotros acabamos de tener también las elecciones aquí en Guatemala. ¿Debemos seguir las decisiones del gobierno o no? También los países occidentales son muy diferentes de los países del este. Así que la palabra de Dios también nos da sabiduría para poder saber qué hacer. Pero de eso no es todo de lo que hablaremos el día de hoy. En los próximos minutos quiero que vayamos un poquito más alto y que veamos todo lo que está en este pasaje. Vamos entonces a estudiar los primeros versículos. Los primeros versículos dicen: después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa. Hay otra versión que dice para arrastrarlo, pero querían atraparlo, querían que él cayera en la trampa. Y el primer principio es que el evangelio los enemigos del evangelio buscan destruirlo. Voy a hacer una pausa. Eso es muy importante para que podamos obtener el contexto correcto acerca de qué es lo que está haciendo Jesús. Aquí no solo está hablando Jesús acerca de sí, miren, pues denle al César lo que es del César, sino que hay más aquí en juego. Así que
Quédense conmigo un God momento. created En el inicio, Dios creó man, al hombre and man y el had the hombre image of God in him. tenía la imagen de Dios en él. Adam and Eve were supposed to Adán represent y God Eva se to suponía the que ends of the tenían que earth. And God told them, representar a multiply Dios hasta el fin del mundo y Dios les mandó, and bueno, miren, multiplíquense, tengan más hijos, work the land. This is for you. Enjoy labren it. la tierra, es para As ustedes, Adam and Eve disfrútenla. have more Pero a medida children, que then Adán y those Eva children will tuvieron bear the más image of hijos, God. So in other esos hijos words, también multiply serían portadores as de la God imagen de through Dios. man, Así que through mankind, el plan de His Dios era image que por will be medio de la displayed humanidad to the ends su of the earth. imagen sería God desplegada hasta wanted los confines man de to la tierra. represent Him Dios and quería que el hombre lo display His glory representara to the ends y of the earth. mostrar We su know that gloria that didn't happen hasta los as confines de la God tierra. asked Sabemos it que to do eso no because in sucedió. Genesis 3 No we know sucedió that como Adam Dios and Eve les decided pidió that hacer. ¿Por God qué? told them Porque they were Adán to y dedicate Eva they were to decidieron be like ser God. They wanted to independientes become their own y gods. querían ser And sus propios pride was there, dioses. Y el temptation, orgullo arrogance, fue and they su wanted to be tentación, independent su of God. arrogancia. Querían ser So independientes a Dios. Así que God's plan was to aparentemente el destroy plan them. de Dios Well, Adam and Eve fue they destruido. sinned. ¿Por God's qué? Porque glory is pecaron not gonna be y la gloria de to the ends Dios of the earth ya no anymore. iba a So ser what is going to llevada happen? hasta los confines de la tierra. This is Entonces, ¿qué how pasaría entonces? Pero esto es the sorprendente. letter to the Ephesians tells us La carta that a los Efesios nos dice before the foundation of the de que world, antes del fundamento del God mundo, chose Dios His people. eligió a su pueblo. Peter also tells us that before the Pedro foundation of the también nos world, dice que God had a antes plan to redeem His del people. inicio del He mundo, knew Dios tenía el that plan was de going to redimir a happen. su He pueblo. was Dios gonna sabía que eso iba a he suceder. knew that man, Él ya Adam and Eve, they're gonna sabía sin, they're not gonna do what I'm cuántos iban asking a them to do, recibirlos, but I ya have a sabía que plan. él I no have iba, chosen que my ellos no people. iban a hacer lo que I él les already have a pedía plan to restore them, to rescue them. hacer, pero él There ya was tenía no un plan para history. rescatarlo. As we continue to A look medida que towards the end of the continuamos Bible, you avanzando see that a lo Israel, largo de la Biblia, vemos que as God's Israel, chosen people, como couldn't pueblo represent God de faithfully. Dios, no We see all representó a these Dios people fielmente. sinning all over again, Vemos a you know, muchas being personas que restored, and then estaban they fear pecando, God, then they luego sin again, siendo they serve the restauradas, Lord. luego We see pecando de all this nuevo, happen through the Old una Testament y otra vez a lo largo until del Antiguo Testamento, Jesus hasta que came. Jesús vino. So Jesus, what he is doing Lo is que that he's hizo redefining Jesús es God's que Él people. redefinió Jesus al came pueblo de to Dios. suffer the Él wrath vino a that we sufrir deserve for la our sin. ira que nosotros Jesus merecíamos por came nuestro also to live pecado. a Y righteous life Jesús in también our vino a place. vivir una vida He's our justa en substitute. nuestro lugar. He took our place Él tomó nuestro because lugar he was redeeming a porque people. Él estaba redimiendo a su God, pueblo de remember that Dios. God wanted Adam and Eve to ¿Se take his recuerdan glory, display his que glory to the ends of the Dios earth? quería que Adán y Eva Well, they llevaran su couldn't. gloria hasta los confines But de the la second tierra? Adam, Bueno, Jesus, no lo he hicieron, pero was segundo going to Adán, fulfill Jesús, what God cumplió wanted aquello que man Dios to do. quería And that's what que el Jesus hombre is about to hiciera. do here. So Y there's a eso es lo que lot of está a punto de in this hacer passage and Jesús. Y en in the este Gospels, pasaje, there is también a los lot at evangelios, stake. hay Jesus is mucho aquí en fulfilling juego. the Jesús mission that está God cumpliendo la gave him. misión que And the world Dios le didn't dio. want that. Spiritual Y evil pues forces, el mundo y las Satan, fuerzas they didn't want espirituales, Jesus to Satanás, no fulfill querían what que God eso sucediera, no sent querían or que commanded him to Jesús do. cumpliera o hiciera lo The que Dios enemies le of the mandara gospel hacer. are always going Los to seek enemigos del to Evangelio destroy the gospel. siempre van a buscar And destruir el Jesus was Evangelio. well aware of Y this. Jesús They were estaba muy attempting consciente de to esto. destroy or Estaban intentando to destruir question Jesus' o integrity. cuestionar a Jesús, And we see cuestionar la all kind of integridad de people Jesús. getting Y together in vemos this entonces passage, que la like the gente está Pharisees. aquí como The Pharisees uniéndose, were the conservatives, we can los call them, fariseos the que eran religious los ones, conservadores, los and they religiosos. hated Jesus because Jesus Ellos was también against odiaban a their Jesús. religious ¿Por claims. qué? But Porque we él also see estaba the en contra de Herodians sus and the planes religiosos, liberals, pero también vemos and aquí they were a los they saw herodianos. Jesus as a threat Ellos también because veían a Jesus was Jesús como una amenaza. like an ¿Por qué? obstacle for Porque their Jesús era political como un plans. obstáculo para sus planes políticos. Anyways, they both Bueno, they both wanted ambos to destroy querían destruir Jesus. a Jesús. Spiritual forces, Las they fuerzas knew espirituales some way sabían somehow que de alguna manera that what Jesus lo was que doing Jesús estaba haciendo, on earth, he was sabían restoring que lo what que was Jesús estaba fractured haciendo era in the restaurar fall of Genesis aquello 3. que había sido
roto That en was, Génesis 1. that's why we Y see por eso all es que this vemos opposition in toda the esta Bible. oposición que surge aquí en God este is pasaje, building porque his Dios redemptive está story desarrollando through su Jesus. historia He redentora is por bringing medio de his Jesús. people Él together está through uniendo a su Jesus. pueblo por So they medio de wanted Jesús. to Así que stop him. ellos querían They detenerlo, wanted to stop querían any detener purposes in Jesus esos Christ. So propósitos de they find they redención. wanted to find a way how Así que to do estaban it. intentando ver una forma de cómo This is not hacerlo. something that just Eso no es algo happened que in the past. sucedió de la noche a la If you mañana. read Si the ustedes Bible, leen la Biblia to y Mark chapter pueden 3 and también verse 6, leer we see that God Marcos is going capítulo to 3, immediately take vemos que counsel también with the Herodians against him los herodianos to see se how to reunieron para destroy poder Jesus. pensar cómo They destruirían were a Jesús. planning, they had Estaban a plot to planificando, stop tenían him. una They wanted to trampa, stop Jesus. estaban viendo So it cómo was iban not a only about destruir, stopping cómo iban a Jesus detener a as human Jesús. beings, it was about stopping Y him. era cerca de But detenerlo, if, on another level, pero a they otro wanted to nivel stop God's querían mission. detener la misión de If you take Jesús. into consideration Si context, Jesus tomamos already en said cuenta también el that contexto, in order Jesús to dijo que Él succeed, vino a morir para la God is redención de fulfilling nuestros his mission, pecados. his Y mission Jesús está through aquí Jesus. cumpliendo su misión por How medio de can we apply Jesús. this to our lives? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras Quick vidas? reminders. Remember, Algunos the recordatorios evil rápidos. is always attempting to Recuérdense stop the spreading of the que gospel. siempre Evil is always la maldad está attempting to stop you intentando from detenernos de fulfilling your role in cumplir God's mission. su rol en la misión de Evil is Dios. always trying to stop Él what siempre God va a is doing. estar That's why intentando the church is so detenerle important. en su That's why our función local church is para so el important. That's Evangelio. why Por our eso las local misiones church son tan is importantes. so Por eso es que important. su participación en la iglesia es tan importante. Another reminder. Otro Remain faithful to the recordatorio. church. Submit to the church and serve. Sometámonos a la There's nothing iglesia, better than being sirvamos. in family. No hay nada mejor que estar en But also, familia. Y también, before we move on to the next antes de que avancemos a portion la of our siguiente passage, parte de do este not forget pasaje, que no se that nos as olvide de Christians, que como we must be cristianos aware debemos of the fact estar that we conscientes del live hecho de in que a fallen vivimos en un world. mundo caído. This is not like an awesome Este no es place un where lugar everything is maravilloso happiness donde and todo peace es and peaceful and peace and love. florecitas, We amor live y in a gozo. fallen world. Vivimos en un mundo If they caído. did that to Y Jesus, si le hicieron they eso a will also Jesús, try también to stop intentarán the church. detener a la Verse 14. iglesia. And they came to Jesus and said to him, Versículo Teacher, 14, maestro, dijeron. look, pay attention to all this. This is awesome. Escuchen esto es And interesante. they came and said to him, Teacher, we know Maestro, that dijeron, you are sabemos not lo good, honesto que good eres. and that you don't Eres care about imparcial appearances y no tienes and you are not favoritismos. saved by appearances, but truly you Enseñas teach con the way. verdad el Is it camino de lawful Dios. to pay taxes Ahora to dinos, Caesar or ¿es not? correcto que paguemos Should we impuestos al pay them César o or no? should we not? ¿Debemos o no pagarlos? I read from the ESV, sorry. Leí de The otra second principle versión, that I want you pero el siguiente to take home today. principio que quiero Remember, que number ustedes one, the aprendan enemy del is always día out to de hoy, destroy it. el There's primero opposition. es, ¿verdad?, que We can el expect enemigo opposition intenta in our church. destruir Number two, el Evangelio. the Y enemy el is of número the dos, gospel los enemigos del will use Evangelio all means utilizarán to destroy. todos sus medios para destruirlo. What was happening here? ¿Qué estaba We sucediendo have acá? the Pharisees, Tenemos aquí a we los have the fariseos, Herodians, tenemos a los and they herodianos were using y estaban flattery. utilizando They were palabras recognizing para Jesus as a alardear teacher, a Jesús, estaban and they were saying, reconociendo a Jesús como Lord, maestro true y le estaban diciendo, teacher, you are not maestro, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes you are not swayed favoritismos. by appearances. Maestro, Teacher, you truly tú teach the way of ciertamente God. enseñas la verdad, el camino de Teacher, you are Dios. all this. Maestro, eres esto, eres They lo were otro. flattering Estaban Jesus, intentando alardear a Jesús. but they were using Lo God's estaban attributes, odiando His realmente. attributes, Estaban Jesus' utilizando attributes los to tempt atributos de Him. Jesús This is para like an decirle echo of what como... happened in the desert Es muy when he similar said, también a lo que if you are sucedió the Son of en God, el if desierto. you are the Son of God, ¿Eh? Si tell tú these eres el stones Hijo to de Dios, become entonces bread. dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estaban diciendo, ah, sí, tú eres un maestro fenomenal, tú eres una persona honesta, imparcial, ah, tú no tienes favoritismos, eres un excelente maestro. Y luego le sueltan esta pregunta, le tienden esta trampa para destruir la integridad de Jesús. Quería que Jesús no estuviera en guardia,
destroy him, Querían to destruirlo, stop the gospel. querían destruir el Evangelio. And they make this, or they ask this crucial Y question to hacen esta Jesus. pregunta It tan was a yes or crucial. no answer Era question. una pregunta de sí Should o we no. pay it or not? Should we pay this ¿Debemos tax to pagar Caesar? estos impuestos al César o no? They use this dilemma Utilizaron to este pay dilema taxes to Caesar or not. de si debían de Again, pagar los they are impuestos al trying César o no. to tempt, they Pero are de nuevo tempting Jesus. están They tentando are attempting a to destroy him. Jesús, están intentando See, destruirlo. people who are without Christ, Están they don't care. intentando destruirlo. Esas personas que no tienen a Jesús simplemente quieren They are destruir la sinners. They don't have credulidad no de rights. Jesús. Son They pecadores, no cannot tienen a expect Dios, something así que no else. debemos de esperar They are nada corrupted. diferente. Son gente That's corrupta. the human nature. Esa es la naturaleza Human humana, nature. la naturaleza So they are using humana all these caída. kind of means. Así que están They're telling him, utilizando you todos are a estos medios, le teacher, están you diciendo, are awesome, sí, tú eres you're el great, maestro, tú eres no one like maravilloso, you. no hay nadie Tell como us. tú. In Pero other mire, words, díganos although acerca de esto. what they were saying was true, Así que a pesar de because que yeah, lo que estaba because they, diciendo era yeah, because verdad, es Jesus, decir, no one teaches like absolutamente Jesus does, no hay ningún because yeah, maestro como of course he Jesús, es un teaches God, maestro God's fenomenal. word in accordance ¿Por qué? to the Porque truth. él enseña de Yeah, acuerdo a la because verdad. Jesus is a man of integrity. Estaban diciendo Yeah, verdad because porque sí, en Jesus, efecto, he pays no Jesús es attention un to hombre de who they are. integridad. A él no le Yeah, importa quién es that's la true. persona, él es But they imparcial. didn't Todo truly esto es believe it. correcto, pero realmente They no lo were using creían. all Estaban those utilizando things todas against him. estas People can cosas use en beautiful things contra. against Estaban Jesus to utilizando tempt todo him. esto en contra de Jesús, Flattering words. utilizando palabras So there are halagadoras. some takeaways for us from here Así que too. hay algunos aprendizajes. Be aware of the word. Estemos Look what conscientes look what these de people la were telling palabra. Jesus. First John, Por ejemplo, en Primera de Juan let us know that we have the world, tenemos Satan, the el flesh, mundo, and Satanás, pride of la life carne are very y el orgullo. those things are very subtle, Son cosas muy and they sutiles will tempt you in y many nos tentarán ways. de muchas formas. Be aware of yourself. Esté consciente de sí mismo. Yes, that was Jesus. Sí, He was pues eso le sucedió a 100% Jesús. God, 100% human Jesús being. 100% Dios, 100% But humano. we struggle with our Pero fallen human nosotros nature. también So batallamos we con must nuestra be naturaleza aware humana, así que of también ourselves. tenemos que estar We are conscientes de sinners. nosotros We still mismos. struggle Somos with pride. pecadores, That luchamos pride contra el orgullo y has ese been orgullo inherited to ha us sido since heredado a what happened nosotros in desde Genesis lo que 3. sucedió Adam and en Eve, Génesis they 3. become proud and they wanted to be Adán like y Eva God se and they wanted to be enorgullecieron, querían independent ser from God como and Dios, they querían thought ser that they could independientes de Dios y pensaron do de whatever que they podían wanted hacer and cualquier cosa que ellos they didn't quisieran, need God. que In other realmente no words, Adam necesitaban and a Eve were Dios. saying, no, we don't need you, En God. otras palabras, le Do what you dijeron a want, Dios, God. no te That necesitamos. pride has Ese been orgullo inherited había to all sido human dado a generations todas until las, now, a including you and todas me. las Praise God, we're personas, born again incluyéndonos believers. Praise nosotros. God, we have the Gloria a Holy Dios Spirit que dwelling in us, and now we fuimos have o the Holy nacimos Spirit en who is una iglesia o somos working in creyentes our y lives ahora daily tenemos a more Dios than que está Christ. obrando en nuestras vidas para que Yes, podamos ser más yes, como Él. we must Sin be aware embargo, of tenemos que estar ourselves. conscientes de The nosotros world mismos is porque el always mundo going to siempre tempt nos va us a tentar through flattering por words medio de or palabras through any halagadoras other o por ways. otras maneras. Whatever you have, Cualquier whoever you cosa are, que sea, whatever cualquier achievements logro que usted you tenga have in en su life, vida, all those are because of todo God's eso es por grace. la gracia de Dios. There are many dilemmas Hay in muchos life. dilemas en la Therefore, vida. what can we Por do tanto, ¿qué podemos hacer if we're in si a dilemma tenemos un like dilema como Jesus? Jesús? Go to God's word. Vengamos a la palabra de Go to Dios, God's word. vayamos a la palabra de Dios. Find an answer Encontremos una in respuesta en God's la word. palabra de In other Dios. words, Es decir, be a estemos word-filled believer conscientes and a de sus spirit-filled creencias. believer. That's going to Y help us eso to stay humble. nos va a That's going to ayudar help us a to permanecer en discern casa. the Regresemos a la schemes palabra, of the evil, a también a of the evil reconocer one, los schemes of planes the world. del mal, That's going los to help us planes to del stay on mundo. track with God. Estar en la palabra nos That's going ayudará to a help us permanecer to fieles y understand that entender everything de we que do, todo lo que everything we hacemos, todo say, lo que everything we decimos, believe, whatever cualquier we cosa do, que every hagamos, time we cada breathe, vez is que all respiramos, about the todo se gospel trata and acerca del God's Evangelio y glory. de la gloria de It's about Dios. Se God's trata acerca de mission la with misión de Dios, gathering his reuniendo a su people pueblo, back together uniendo a su pueblo to por do the medio work de la of obra de Jesus Christ. Jesucristo. Beware Estamos of Satan conscientes de and his Satanás y sus schemes. Beware planes. of Satan's
también los de los hijos de Satanás, las personas que van a ser condenadas por siempre y para siempre. Todos ellos son enemigos de Dios. Si son enemigos de Dios, también son nuestros enemigos. Quieren destruirle, quieren destruir a la iglesia, quieren destruir el Evangelio. Que no se nos olvide de que existe y hay mucho en juego. Y podríamos decir, bueno, ¿qué está en juego? Dígame. Cristo Jesús redimió a su pueblo y Él hará todas las cosas nuevas. En la Biblia empieza con la creación y termina con una nueva creación. Jesús es el medio que Dios proveyó para hacer todas las cosas nuevas, para poder rescatar a su pueblo, para poder cumplir todo aquello que Él mismo, desde el inicio mismo, diseñó en Génesis 1:1. Ahora bien, versículo 15. Pero conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Muéstrame una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. El primer principio que aprendimos es que el enemigo intenta destruir el Evangelio. Segundo, que utilizará todos los medios para poder destruirlo. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su misión por medio de Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado una misión. Él está incluyendo a su iglesia dentro de su misión, así que también debemos de esperar oposición. Y la mejor forma de enfrentar la oposición es estar consciente de todas las cosas que ya mencionamos esta mañana. El tercer principio que quiero compartir con ustedes, este es el último, y es la respuesta a todo esto es que Dios es el Señor aún de los enemigos del Evangelio. Jesús les llama hipócritas. Y la hipocresía significa tomar la apariencia falsa de una virtud. Es decir, no son aquello que ellos dicen ser. Y les voy a dar un poco de contexto de lo que está sucediendo acá. Judas, el Galileo, es también una información rápida que también quería compartirlos. Judas había visto, ¿verdad?, ese primer censo en Roma que tenía que ver con los impuestos, con también los principios de la esclavitud y también una confrontación a la soberanía de Dios. Por eso vemos también a los sirios que estaban evitando pagar los impuestos porque pensaron de que si ellos pues no pagaban impuestos al César, entonces no iban a ser fieles a Dios. Así que había mucho que estaba implicado aquí en los impuestos. Y los herodianos tenían más como un interés político. En otras palabras, estaban diciéndole a Jesús, Jesús, ¿debemos de pagarlo o no? ¿Qué debemos de hacer? Ellos sabían qué hacer, pero simplemente querían destruir a Jesús, destruir su credibilidad. Estaban en contra de estos recaudadores de impuestos, no querían pagar impuestos y estaban intentando con todas estas cosas, estaban lidiando y batallando con esto. No eran honestos. Más contexto ahora, con relación a esta porción, las monedas, para que podamos unir todo esto juntos. Las monedas en aquel tiempo funcionaban como una propaganda para el Imperio Romano. Y estas monedas, como esta que se menciona acá, era un denario.
Emperor Tiberius que to be pues a divine decía or o que tenía la symbol of imagen de divine el being César as the son of the divine y se Augustus mostraba como and la the imagen goddess Livia. de el hijo divino de Tiberius Augusto. Caesar Augustus, Así que son of the divine César, hijo Augustus. del divino That's on Augusto. one side of Esto the estaba coin. de un lado de la On moneda the y del other otro side lado of de the la coin, moneda decía Pontifex Maximus. Pontificio Máximo. Both the Ambos las representations and the representaciones inscriptions were rooted in the y imperial estos code. textos estaban They inscritos en constituted esta a moneda. claim Así que era to una declaración a lo divine divino, a honors. darle honor a lo divino. So here we have Así que aquí Jesus with tenemos a Herodians. Jesús con los Uh, herodianos. we also También have Jesus tenemos a with the Jesús con los Pharisees fariseos, being hypocrites to siendo him. hipócritas con And él. Jesus know that they Y were trying Jesús to tempt him. sabía que estaban intentando tentarle. And it was a yes or Y no answer. pues esta era una pregunta de sí o no. So how Jesus Así que demonstrates cómo that God Jesús is demuestra Lord que Dios es even Señor, of aún the enemies e of the gospel. inclusive de los enemigos del We Evangelio. will see that Vemos que Marcos Mark is not basically no está concerned preocupado about acerca de how cómo Jesus deals with Jesús this dilemma. lidia o trata con este The dilema, sino central que el point of punto Mark here central is aquí that de Marcos what es Jesus lo que teaches about Jesús enseña God. acerca de Dios. Jesus teaches about God's authority. Él enseña acerca He's de la sovereign. autoridad de Dios, de su Nothing soberanía. is out of Nada his está control. fuera de su control. God in his Dios en providence su divina decides what providencia happens, decide what qué not happens, how sucede y qué no sucede. is Él interconnecting está history. interconectando aquí la Nothing historia is out y of his nada control. está fuera de su control. Authority is Las appointed autoridades by son God. nombradas por God Dios. also También Dios commands manda all human beings, a his people todas included, las to personas honor a que authorities. también Romans honren a las 14, autoridades. Titus Eso lo 2, dicen en Titus Romanos, en 3, Timoteo, en Peter Primera 2. de Pedro 2. We can say that Podemos decir entonces obligations que to las God and obligaciones a Dios y obligations las to the obligaciones al state Estado are not no son necessarily in necesariamente, conflict. no están necesariamente en conflicto entre sí. But we have Pero tenemos Jesus here aquí saying, a bring me Jesús that que coin dice, tráiganme esta and let's moneda look at y it. veámosla. And we see Y vemos this que le denarius, traen entonces and there este is an image denario there. y hay una An imagen image allí, that is una kind of imagen providing que identity to the Roman le da Empire. como una identidad al imperio romano, Something that algo they are related que to, ellos something that conocen, is bringing algo que identity to les them, genera and something that identidad. makes them, Y okay, entonces we're dice, bueno, Romans, si somos we romanos identify ourselves with y this, nos and we identificamos believe con that esto, creemos, por ejemplo, Tiberius, he's que divine, es that gave us divino y authority, que nos da and autoridad. given them this Pero wonderful veamos esta picture or this answer that hermosa Jesus respuesta is que showing Jesús them. les He's dice. showing them, okay, yeah, Y les dicen, bueno, this is a ese es un denarius. denario. Give to Caesar what is Caesar's, Denle al César and render to God lo que what es is del God's. César y Pay a Dios attention lo to que es this de and Dios. don't stay with me on this Quédense conmigo un as momento. we conclude Vamos a this morning. concluir ya esta mañana, pero Remember that I recuerden told you que in les the dije que beginning, al inicio, God en created el inicio, man Dios creó and al women. hombre y a la mujer. Both of them were Ambos God's eran la image imagen de Dios, bearers. portadores de la imagen de Human Dios. beings Los are seres bearing God's humanos son image, portadores de la not a imagen de coin. Dios, So no una Jesus is telling moneda. him, yeah, Así que that's okay. aquí le está diciendo, sí, está bien, But you, human beings, denle esto al César, pero you are ustedes, bearing God's seres humanos, image. son And I am portadores de la here imagen to de Dios y restore estoy aquí that para restaurar broken esa image imagen in you rota through my por medio sacrifice. de mi I am sacrificio. here to Estoy aquí restore all things para and give you poder a true redimir todo identity. esto, para You don't darles una need to place verdadera your identidad. identity No on a tienen coin. que poner su Yeah, identidad for en the una government, moneda. because it was Quizás para el instituted by gobierno, God. It's porque legal in es this instituido in por this Dios, así que fallen world. está aquí en este mundo But caído. that's not Pero where your de identity allí no resides viene from. su Your identidad. identity should Su reside identidad in debe de God. depender I de am mí. making Yo all vengo things aquí a new. hacer I am todas las cosas restoring nuevas. this Yo voy a image restaurar in esta you. imagen en And I ustedes. Y came vine here to aquí a die, morir, to a suffer sufrir the el penalty pago of de your sus sin, to pecados, suffer a my sufrir Father's wrath, la in ira de mi order for you to Padre have y everlasting vivir life, una in vida order justa that para que you ustedes can puedan ser become salvos y my ser children, llamados mis so that hijos, you can have para que puedan true tener una identity. verdadera identidad. They didn't Ellos no lo understand it. entendían en aquel They hold the entonces. promises. They have Ellos only the tenían Old el Testament. Antiguo Testamento They knew the únicamente, promises sabían about la the Messiah, promesa about God del restoring all things. Mesías que había de Yet venir they didn't y know Jesus. estaban ahí con Jesús, Sinners pecadores. like to be A los worshipped. pecadores
like Les Caesar. gusta ser adorados como al César. Us, A nosotros, God's children, are God's image nosotros, los bearers. hijos de Dios, somos We grow portadores de more la and more imagen de like Dios Christ. Church, y queremos ser our más identity como is Él. on Nuestra Him. identidad Our está identity basada is en Él, not on no está Caesar. basada en César. We want to make Queremos wise tomar choices decisiones because sabias we porque want to display queremos God's glory to the mostrar la nations. gloria de Dios a las In naciones. Jesus, En Cristo God Jesús, is taking His Dios glory to the está nations llevando through su His gloria a church, las through naciones por medio de us. su iglesia, por So medio de yeah, nosotros. Así que we must sí, honor debemos government de as honrar long al gobierno como as the ley, government does not interfere with our faith. pero que el gobierno no interfiera Yes, con nuestra fe. our friends in Iran Sí, should keep doing what they are doing nuestros amigos en because they are Irán deben de honoring seguir God haciendo before lo anything que están else. haciendo. ¿Por qué? Porque están honrando a Dios primero But que here, nada. yes, we must Y honor aquí también authorities nosotros debemos de honrar a nuestras as long autoridades, as they siempre do y not cuando interfere no interfieran with con our nuestra faith. fe. Friends, there is Amigos, a lot hay at mucho stake. en juego. We have been given a mission. Se nos ha sido dada una misión. Are you representing ¿Está Christ usted representando a in Cristo everything en you todo do? lo que hace? Before Caesar, Ante el César, before your ante family? su familia. Are you ¿Está representing usted Christ in this church? representando a Dios en esta Are you iglesia? serving in ¿Está this usted church, sirviendo en esta representing iglesia? as a Sirviendo como un representative of Christ? representante de Cristo. Are you ¿Está aware usted consciente of de the la need necesidad to de be ser God's children un to hijo the de nations? Dios para las naciones? Jesus' answer is La respuesta de awesome. Jesús es maravillosa. As we pray this Y al morning, orar esta mañana, remember, recuerden Jesus is de que telling the Jesús le world, está diciendo al mundo, that coin might give you esa identity, moneda pudiera darles identidad, but I give identity to pero my yo people. le doy identidad a mi I pueblo. give them purpose. Yo le doy propósito a mi I give pueblo. them Yo a les doy mission. una misión. I am Yo sending les them envío to display my para que glory puedan to the desplegar mi nations, gloria a las as it naciones, should have been como debió haber sido since the desde la creation of the creación del world. mundo. The second El Adam, segundo Adán, Jesus, Jesús, is doing what está the first haciendo aquello Adam que el primer Adán no couldn't. pudo hacer. The story is not over La yet. historia no termina. Yes, Si Jesus has done Jesús hizo everything he needed to todo do. lo que His debía work de is hacer, completed, su obra está terminada, but we have not pero yet seen todavía no hemos visto the consummation la of all consumación de things. todas las cosas. We are living in the Vivimos already, but not en yet. lo que ya es, pero todavía no. One day Y un día we'll be worshiping him. estaremos adorándole. In the meantime, Mientras tanto, let's live vivamos on en mission. misión, Let's live vivamos representing God representando faithfully, a Dios no fielmente, matter the cost. no importando el If costo. God sends you to Si Iran, Jesús if God le sends you manda, to si India, Dios if le God sends you manda to wherever, a la India honor o a Irán, God honren first. a Dios primero. On the other hand, don't use your faith in También Christ as an excuse no utilicen for not su obeying fe como una excusa para no regular obedecer things cosas of any government, irregulares, if that makes sense. regulares de cualquier There is a lado lot del at mundo, stake. porque hay mucho en And juego. in this Y en story, esta historia, from the beginning desde to el the end, inicio hasta el final, you are here. nosotros estamos aquí And you can cause a y huge nosotros podemos impact causar un for gran God's impacto para los purposes. propósitos de Dios. The story La is historia about está God. aquí y se It's not trata about acerca us. de Dios y It's no de about nosotros. Him. Se It's about trata His de glory Él, se trata de to su the ends gloria of the hasta earth. los confines de la gloria, I'm gonna ask you hasta to los stand up with confines me de la and tierra. pray Pongámonos together, de pie, please. vamos a orar. Do not forget your Que identity. no se les olvide su identidad. Remember, God is Recuerden over que all. Dios es He sobre has todo. established government. Él estableció el gobierno. Honor the Honren government al as long as you gobierno can. siempre que puedan Worship hacerlo. God as you live. Honren a Dios. He is Lord. Él es Señor. Even, Aún listen, He is Lord even el Señor over Caesar. es soberano, aún sobre el César, Over the enemies inclusive of the de gospel. los enemigos del Every knee Evangelio, shall porque bow, toda every tongue rodilla se doblará confess y cada Jesus lengua is confesará que Jesús Lord. es el Let's pray. Señor.
Thank you, Oremos. Lord, for this Señor, morning. gracias por esta Thank you for mañana. this Gracias, Señor, por gathering. esta Thank you, reunión. Lord, because Gracias, Señor, you porque tú remind us, nos Lord, where recuerdas our de identity dónde comes from. viene nuestra identidad. Thank you, Lord, Gracias, because we Señor, are your porque people. somos tu pueblo. Thank you, Lord, Gracias, because Señor, porque through your por medio de church, tu iglesia, you want to tú display your quieres glory mostrar to tu the gloria a nations. las naciones. We pray for Oramos our local por nuestra church, iglesia local, Lord, all the por brothers and todos nuestros sisters hermanos y that hermanas, que together we are juntos members of Union somos Church. miembros de la iglesia Union Church. Help us, Ayúdanos, Lord, not to Señor, a forget no olvidar that you are de que Lord, tú eres Señor that we y que must honor debemos honrar authorities a las as long autoridades siempre as y they don't cuando no interfere with interfieran our con faith. nuestra fe. We pray for those who are under persecution, Honramos, Lord, for our Señor, brothers and sisters, Lord, aquellos que that están they siendo have perseguidos. no other Señor, oramos option por not to ellos. honor those Oramos human authorities in order por esas personas que fulfill what you have están commanded them to do, Lord. cumpliendo aquello que tú Give les them grace. mandaste hacer. Dales Provide for gracia. them, Lord. Provee por And ellos. also help También us to learn ayúdanos, from them Señor, a aprender de how ellos, determined they de are, cuán determinados the son ellos, cost. no importando Help el us to costo. display the gospel Ayúdanos, Señor, a as mostrar husbands, as el wives, as Evangelio children, como padres, como as madres, servants. como hijos. In the name of Jesus we pray. Oramos en el nombre de Amen. Jesús. Amén. In this next En song, este we're going to sing the próximo words, canto Death could not hold dice, you. The veil tore la from your muerte face. no pudo The silent contenerte. ghost is an Tú engraving. silenciaste el No sepulcro, rival, no you tienes reign. Now and comparación, forever. ahora y para siempre. Dios, This tú song is to reinas. remind us Qué that buen our identity is recordatorio secure de que in nuestra the Lord identidad Jesus, está asegurada above all en el things. Señor sobre todas las cosas. Cantemos. You were the word at the beginning. When with God the heart was tied. Your hidden glory in creation, now revealed in you
With the grace of our Que Lord la Jesus gracia del Christ, Señor Jesucristo the love of God, y el amor de Dios and the fellowship of the y Holy la Spirit comunión del Espíritu Santo be esté with you. con ustedes. We thank Lord for this wonderful service. Agradecemos al Señor Go por out, este hermoso live servicio. on mission, Salgan, vivan en display misión, the muestren gospel la of gloria de to the Dios nations. a las naciones. God be with you all. Que Dios esté con Have ustedes. coffee Les upstairs, have recordamos que hay reception, cafecito en la have parte de fellowship atrás. together. Quedémonos y platiquemos. Dios le bendiga.